interesa. No le interesa que sea periodista. Esas son algunas imágenes que han quedado en nuestras retinas y no deben solo quedar allí. Deben establecerse responsabilidades y sobre todo, la más alta sospecha, que es casi ya una evidencia por su propia y sola presentación y observación, es la vulneración de derechos humanos. Está con nosotros el señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, porque Human Rights Watch está recibiendo testimonios de abuso policial en las marchas nacionales, entre otras cosas. Señor Vivanco, un gusto conversar con usted. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un agrado estar con RPP esta noche desde Washington. Cuéntenos, señor Vivanco, a propósito de estos testimonios de abuso policial que han venido recibiendo como organización que en defensa y que defiende los derechos humanos, ¿qué puede compartir con nosotros? ¿Qué detalle tienen estos testimonios? Mire, tenemos en este instante un número importante de no solo testimonios, sino también imágenes, muchos de ellos recogidos por los medios de comunicación, como entre otros RPP, que son imágenes realmente muy dolorosas y algunos testimonios, yo le diría, desgarradores de exceso en el uso de la fuerza. Derechamente estamos hablando de brutalidad policial. Una conducta de las policías contra manifestantes pacíficos, contra jóvenes, contra personas completamente inermes, que no ofrecían la más mínima amenaza a los agentes policiales, incluyendo, desde luego, reporteros y periodistas que estaban debidamente identificados y que, sin embargo, fueron avasallados por el uso indiscriminado de la fuerza, totalmente desproporcionado, violando todos los estándares elementales en lo que es el control de manifestaciones públicas por parte de una policía profesional. Lamentablemente, ha sido un triste espectáculo con consecuencias fatales, como sabemos, y también con algunos que están gravemente heridos intentando recuperarse en los centros, en los hospitales de Lima, fundamentalmente. Los conceptos y sobre todo el horizonte que pueda usted establecer en esta entrevista a partir de la definición de estrategia policial, la definición de la propia observación misma del comportamiento de la policía, va a ayudar muchísimo, señor Vivanco, a la investigación que se realiza aquí y a la propia mirada que se le da desde el mundo. En primer lugar, lo que usted ha observado, lo que hemos observado todos los peruanos y en realidad el mundo entero, buena parte de él, es esto, un comportamiento de excesivo uso de la fuerza por parte de la policía que se cargó la vida de 2 peruanos, los jóvenes Inti y Brian. Además, durante un periodo oscuro hemos tenido a jóvenes desaparecidos. Algunos de ellos, no la mayoría, probablemente no avisaron, estuvieron aquí y allá, pero hay testimonios en video de jóvenes peruanos desaparecidos que dijeron: he estado 3 días en una mazmorra, había otro chico a mi costado, no me dieron de comer, me trataban mal. A la luz de esas primeras observaciones en video, testimonios, imágenes, comportamiento de la policía, ¿eso es normal en un paréntesis democrático como fue el breve régimen del señor Merino, o esto se ha salido del marco democrático? Esto está totalmente desbordado. Esto no corresponde a los parámetros, a los patrones de conducta de una policía, insisto, profesional,
medianamente entrenada, con controles eficaces internos que parece completamente ausentes, y con la capacitación que se requiere para poder proteger el orden público, proteger la propiedad pública, la propiedad privada, detener a aquellos que puedan estar haciendo uso de la violencia, un hecho que desde luego está penado en cualquiera de nuestras legislaciones, pero también al mismo tiempo respetar plenamente el derecho a la protesta pacífica. La policía, lamentablemente, no estuvo a la altura de los estándares que existen en esta materia y ha violado de una manera flagrante derechos básicos de los peruanos y de las peruanas que salieron motivados por el escándalo, por la crisis política, a protestar pacíficamente a las calles del país, fundamentalmente en la capital, pero también en otras a lo largo del país. Una policía, como es el caso de en nuestro país, Chile, cualquier sociedad civilizada, ¿responde a solo el comando, el oficial a cargo, el comandante a cargo, o responde a una estrategia de nivel político? Es decir, ¿las acciones de la policía se establecen por responsabilidad per se de la policía o de quien está a cargo de facto o lo que sea, del Ejecutivo, del gobierno? Desde el punto de vista penal, quienes deben responder por estos hechos de violencia, por estas brutalidades, por las violaciones a los derechos básicos, obviamente que son los autores materiales, los agentes de policía que ojalá logren identificarse y sancionarse ejemplarmente. Por supuesto que también tienen responsabilidad los mandos superiores, aquellos que estaban a cargo de la conducta policial en el terreno. Y, desde luego, hay una responsabilidad que se llama responsabilidad de mando del general encargado de la plaza, encargado de la seguridad y del orden público en el país o en las ciudades donde se dieron estos incidentes. Creo que también, en este caso, es importante establecer o dirimir la responsabilidad que le pudiera corresponder a las autoridades políticas en su momento. Y me estoy refiriendo específicamente al ministro del Interior, ministro Rodríguez, sí, al premier Flores Arauz y al propio presidente temporal interino, el señor Manuel Merino. ¿Y por qué digo esto? Que creo que vale la pena explorar e investigar de una manera obviamente imparcial por los órganos encargados de administrar justicia en Perú. Por una sencilla razón, dio la impresión durante los momentos más duros de la represión policial que nadie estaba a cargo, Yo con mis propios ojos vi programas de ustedes, de RPP, tratando de involucrar y tratando de educar incluso y expresarle y digamos informar al propio premier Flores Arauz de lo que estaba ocurriendo en el país. Y parecía que por largas horas no estaba nadie a cargo, mientras estaban registrando estos gravísimos hechos de brutalidad policial. Por eso es que creo que sería muy importante determinar qué fue lo que hicieron las autoridades políticas, qué autorizaciones dieron, qué control tenían de la situación y qué sabían en su momento, qué debieron saber, porque eran las máximas autoridades del país en esos instantes claves, esos instantes tan duros que se vivieron en Perú durante esos 6 días. Yo le agrego un dato más. Usted se está refiriendo a una conversación con RPP, ciertamente, del premier Flores Arauz el día sábado a la noche, después que ya se habían conocido las muertes de Inti y de Brian. Pero el día jueves, mejor dicho, el viernes, jueves fue la primera gran marcha nacional, el sábado fue la segunda. La primera, el día viernes, el señor Flores Arauz con el señor Gastón Rodríguez van a la división policial de Lima, de la región Lima, y felicitan a todo el comando
y a los policías y les dan su respaldo, les dan su aval. Esto puede ser una evidencia de esa conducción, esa línea estratégica a nivel político para establecer responsabilidades. Mire, aquí hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, que es la que se maneja sobre todo como parte del debate público y en efecto se ha exigido, se ha hecho valer a nivel del Congreso con la salida de esta gente, ¿no? Sí. Con Manuel Merino y Flores Arauz y todo ese gabinete que finalmente termina renunciando. Ahí hay un ejercicio de responsabilidad política, pero también hay una responsabilidad penal, que es muy delicada y muy seria, donde, insisto, habría que determinar cuál fue el propósito de esa visita del ministro del Interior de la época, Rodríguez, y el premier Flores Arauz ante la policía. ¿Estaban perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo al públicamente entregar su aval y respaldar la acción de una policía que a todas luces se había conducido de una manera brutal y abusiva? Eso creo que debe ser objeto de una investigación por parte del Ministerio Público en Perú. Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido muy importante poder tener la mirada desde fuera, porque lo que se tiene que cautelar, vigilar y sobre todo cuidar son los estándares de los derechos humanos en una sociedad democrática como la nuestra y en sociedades democráticas en las Américas. Gracias nuevamente y que tenga muy buenas noches. Un saludo hasta Washington, D.C. Nada que agradecer, un agrado, un privilegio para mí estar con RPP esta noche. Gracias. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, con nosotros. Jordan, Inti, Sotelo, Camargo, Jack Bryan, Pintado Sánchez. Esto no va a quedar así. No se preocupen, ustedes se les ha interrumpido la vida abruptamente y desde aquí a sus familias, a sus padres, a sus madres, les queremos decir que vamos a estar vigilantes. No es posible que esto haya podido ocurrir en una manifestación donde la generación bicentenario lo único que quiso y consiguió finalmente es expresarse desde las calles. No hay manera de que un precedente así prevalezca. Y vamos a estar extremadamente vigilantes para que se haga justicia por estas muertes, la de Inti y la de Bryan. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado. No he tenido hoy cifras del coronavirus. Ha asumido la señora Pilar Macetti nuevamente el Ministerio de Salud, así que esperamos que la estrategia contra la pandemia, insistimos, no solamente retome su cauce, sino que sea altamente reforzada. Repetimos, pruebas moleculares y pruebas moleculares. Hasta luego.